Buenos días. Bueno, vamos a informar como lo hacemos diariamente a todos los mexicanos, a los que nos escuchan, nos ven a esta hora. Vamos a decirles primero que todo lo relacionado con la investigación en el lamentable suceso en el que perdieron la vida integrantes de la familia Levarón va a ser tratado ampliamente por el Gabinete de Seguridad. Una vez que termine la conferencia, les van a presentar un informe de cómo van las investigaciones. Ayer estuvieron en el lugar de los hechos el secretario de Relaciones Exteriores, el jefe del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa, el secretario de Marina y personal de la Fiscalía General de la República. También se reunieron con la gobernadora de Sonora y con la fiscal del estado de Sonora. Les van a informar ampliamente sobre esto. Yo quiero dar a conocer que ayer la Cámara de Diputados aprobó dos reformas a la Constitución muy importantes. Primero, se modifica el artículo 35 para facilitar la celebración de consultas ciudadanas y que los ciudadanos puedan solicitar la celebración de estas consultas con carácter vinculatorio cuando lo consideren necesario. Habíamos acordado que si hay temas que quieran tratarse, esa es la vía, la participación de los ciudadanos, la democracia participativa. Habíamos avanzado y eso no por completo en la democracia representativa, pero ahora se está fortaleciendo la democracia participativa, que los ciudadanos sean los que tengan las riendas del poder en sus manos. No es elegir a la autoridad y que el que representa al gobierno pueda hacer lo que le dé la gana, sino que siempre el ciudadano tenga la posibilidad, como lo establece la Constitución, de cambiar la forma de su gobierno. La otra reforma muy importante es el que pueda juzgarse al presidente en funciones con la aplicación del método de la revocación del mandato. Esto es importantísimo.
se va a poder consultar a los ciudadanos después de 3 años. En mi caso, esta consulta va a realizarse en marzo del 2022 y me gustaría que fuese el 21 de marzo del 2022. Se va a preguntar si se quiere que continúe el presidente o que renuncie el mismo día. Hay que buscar nada más que sea un domingo. Yo creo que ya podríamos saber el 21 de marzo, sábado, es buen día. Esto es muy importante para que, así como el pueblo opone, el pueblo tenga siempre la posibilidad de quitar a los malos gobernantes y de manera democrática, sin el uso de la fuerza, sin la violencia. Eso es un hecho inédito, es algo que ya va a quedar establecido. También es importantísimo el que se haya aprobado la reforma al artículo 108 de la Constitución para que el presidente de la República pueda ser juzgado por todos los delitos. Como tenemos aquí invitados especiales, es importante que tengan el antecedente de que en nuestro país, desde mediados del siglo XIX, desde la Constitución de 1857, no se podía juzgar al presidente de la República, solo podía hacerse por traición a la patria. Había impunidad constitucional. Entonces, ahora se modifica la Constitución y el presidente puede ser juzgado por todos los delitos. Desde luego, por el delito de corrupción y por delitos graves, como se juzga a cualquier ciudadano. Esa es una gran reforma, es un avance muy importante. Esto pues tiene que ver con los cambios que se están llevando a cabo en el país. La verdad es que debe de reconocerse la labor de los legisladores. En muchos casos son iniciativas nuestras, en otros casos son iniciativas de los diputados, de los senadores, pero al final ellos son los que aprueban estas reformas y ha sido muy importante el que han llevado a cabo estos cambios, el modificar el marco legal para acabar con la corrupción, con la impunidad,
con los principales problemas de México, que son o eran, depende de cómo se vea, la corrupción y la impunidad, que imperaron durante mucho tiempo. Entonces, con este nuevo marco legal se avanza mucho. Por cierto, hoy se va a tratar otro tema en el Congreso y quiero opinar de manera respetuosa. Hoy se va a discutir en el Pleno y se va a votar sobre una iniciativa para reducir el presupuesto de los partidos en un 50%. Ojalá y se apruebe esa reforma. Y lo informo para que los ciudadanos estén pendientes, para ver quién es quién en este asunto, en este tema, porque ya basta de retórica, de simulación, de demagogia. Lo cierto es que se gasta mucho en mantener a los institutos electorales y a los partidos. Y estamos en tiempos de austeridad republicana. En el periodo neoliberal, para simular de que había democracia, se crearon todos estos aparatos costosísimos y servían nada más de parapeto, como la Comisión de Derechos Humanos, que nunca vio nada sobre las violaciones graves a los derechos humanos, o el Instituto de la Transparencia, que nunca vio nada sobre la corrupción. Y significaron cargas económicas, gastos superfluos, aparatos para simular de que se combatía la corrupción, de que se protegían los derechos humanos, de que había democracia. Proliferaron los seminarios sobre transparencia, sobre derechos humanos, maestrías, doctorados, postdoctorados, pura simulación y gasto oneroso. Entonces, en el caso de hoy de la aprobación para disminuir el 50% del presupuesto a los partidos, ojalá y se logre, porque se necesita mayoría, no simple, sino mayoría absoluta, dos terceras partes de la votación. Yo espero que se logre, si así se decide en el Congreso. Eso es lo que quería informar, eso es lo que tengo para hoy.
y abrimos para preguntas y respuestas. Hombre, mujer, hombre y mujer. A ver, primero. Señor presidente, mi nombre es Silvia Chocarro y estoy aquí en representación de una misión internacional integrada por 17 organizaciones internacionales y regionales del mundo, que hemos venido a México a conocer de cerca la situación de violencia que viven los y las periodistas y la situación de impunidad en torno a los crímenes contra ellos y contra ellas. Le agradecemos que nos haya dado la palabra hoy aquí, aunque también confiamos poder tener la oportunidad de dialogar con usted de manera más larga y tendida sobre un tema tan importante como este para la democracia de México. En estos días nos hemos reunido con más de 30 periodistas y representantes de la sociedad civil de más de 19 estados de México y también de la capital. Nos han descrito el contexto de inseguridad en el que trabajan y nos han compartido también sus propuestas de qué hacer para que el ejercicio del periodismo sea más seguro en México. Así que la misión, junto con estas organizaciones mexicanas, nos hemos unido y hemos elaborado una serie de recomendaciones de medidas que se podrían tomar para este fin. Y en ese sentido, de hecho, hoy a las 10 de la mañana vamos a dar una rueda de prensa y presentar estas recomendaciones a las 10 en el Hotel Barceló Reforma. Señor presidente, este jueves usted, el Gobierno de México, organiza una conferencia internacional en torno al tema de la impunidad de crímenes contra periodistas y confiamos plenamente en que usted aprovechará este acontecimiento y este evento para poder anunciar medidas concretas. Y no solo medidas concretas, sino sobre todo medidas concretas que vayan acompañadas de un presupuesto concreto que puedan hacer efectivas estas medidas. A su Gobierno le quedan más de 5 años y creemos que tiene la oportunidad de iniciar el camino hacia el fin de la violencia contra periodistas y la impunidad de los crímenes contra ellos. Nosotros, la misión que estamos aquí representados, quisiéramos hacerle 3 preguntas. Cada una de las preguntas se la vamos a hacer diferentes compañeros, así que yo le voy a pasar la palabra al compañero que le va a hacer la primera pregunta. Gracias. Gracias, Silvia. Señor presidente, muchas gracias por el espacio. Mi nombre es Jan Albert Hout, yo soy representante en México del Comité para la Protección de Periodistas, que es una organización miembro de la coalición. Usted asumió la presidencia con una herencia verdaderamente terrible de violencia e impunidad contra los periodistas. Cuando asumió la presidencia, de hecho, reconoció esa situación y usted comentó que ya no iba a permitir los asesinatos de periodistas y más impunidad. Sin embargo, lamentablemente, tan solo en este año, México se ha convertido en el país más letal a nivel mundial para las y los periodistas y los niveles de impunidad siguen en el 99% o hasta más. Este verano su gobierno recibió por parte de la representación de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas un diagnóstico sobre el funcionamiento del mecanismo federal para la protección de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. Valoramos de forma muy positiva que este informe se realizase a petición expresa de la Subsecretaría de Derechos Humanos, de SEGOP. Su gobierno tiene, por tanto, conocimiento de los profundos retos que enfrenta dicha institución y, en concreto, tal y como el informe concluyó, la falta de recursos necesarios para el funcionamiento adecuado de dicha institución. Señor presidente, lo que le queremos preguntar es qué medidas concretas e inmediatas propone su gobierno para combatir la impunidad en crímenes contra periodistas y usted se compromete a asegurar que el mecanismo federal contará con suficiente presupuesto para poder funcionar adecuadamente durante su gestión. Muchas gracias. Sí, mire, yo estoy comprometido a garantizar la paz, la tranquilidad en el país. Nos dejaron un país en vías de destrucción, no pudieron acabarse el país porque es muy fuerte la cultura
de nuestro pueblo y porque se tiene mucha potencialidad económica en nuestro país. Tenemos un pueblo extraordinario y muchas riquezas naturales, pero sí se esmeraron en saquear a México en todo el periodo que nosotros llamamos neoliberal o neoporfirista, y no les preocupó el pueblo, por eso se empobreció la gente como nunca, se expresó una desigualdad enorme, monstruosa en todo este periodo, y esto pues, fue lo que alentó la inseguridad y la violencia. Y estamos nosotros padeciendo de esa política, de esa inercia que nos dejó la política de pillaje, la política de saqueo, la llamada política económica neoliberal. Quisieron enfrentar el problema de la violencia con violencia, impulsaron eso, utilizar la fuerza para tratar de resolver el problema de la inseguridad y de la violencia. Y agravaron más la situación, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. La paz es fruto de la justicia. Entonces, por eso los crímenes, los asesinatos y en esto también los asesinatos de periodistas, muy lamentables. ¿Qué estamos nosotros haciendo? ¿Cuál es nuestro compromiso? Primero, pues cambiar esta realidad de inseguridad y de violencia, garantizando la paz, garantizando la tranquilidad, ya no teniendo como estrategia fundamental el uso de la fuerza, sino atendiendo las causas que originaron la inseguridad y la violencia, que haya trabajo, que haya buenos salarios. México en todo el periodo neoliberal fue el país del mundo en donde más se disminuyeron los salarios de los trabajadores. Aunque parezca increíble, es más elevado el salario en Centroamérica que en México. Cuando empieza el auge en China, se decía que la ventaja comparativa que favorecía a China eran los bajos salarios y que por eso se podían convertir en la fábrica del mundo. Y sí, en efecto, eran más bajos los salarios en China que en México, pero ahora es al revés. En todo el periodo neoliberal bajaron los salarios a veces por abajo de la inflación. En 36 años del periodo neoliberal, el poder adquisitivo del salario en México perdió el 75% de su capacidad de compra. Entonces, eso fue lo que originó la inseguridad y la violencia. Hubiese
estado peor si no es por que muchos mexicanos, millones de mexicanos, de manera responsable, tomaron la decisión de salir del país. Hubo éxodos durante muchos años en busca de mejores condiciones de vida, mejores condiciones de trabajo. Hubieron años en el periodo neoliberal en que salieron hasta 600,000 personas, migraron. Entonces, eso ayudó, porque en todo este periodo no hubo crecimiento económico, no había empleos, se dedicaron nada más a saquear, a robar. Ese es el problema de fondo. Entonces, esto origina la violencia, afecta a todos y a periodistas, porque aumenta el número de la delincuencia, o mejor dicho, crecen las bandas de la delincuencia organizada. Todo esto también por complicidad con autoridades, por la misma corrupción, y esto nos lleva a esta situación en que pierden la vida los periodistas. Nosotros, ¿qué estamos haciendo? La Secretaría de Gobernación, que antes era un signo de autoritarismo y de desapariciones y de tortura, se convirtió ya en la Secretaría para la Defensa de los Derechos Humanos. Y esa secretaría ahora es la encargada de la protección de periodistas, de luchadores sociales que corren riesgo por la actividad que realizan, y se les protege. Y hemos dicho que en el caso de la defensa de derechos humanos y de la protección a periodistas no hay límite en cuanto a la utilización de recursos del presupuesto, todo lo que se necesite, no hay ninguna limitación. ¿Estaría usted siguiendo las recomendaciones en el diagnóstico que presentó la ONU? ¿Lo van a seguir todos los que están ahí? Sí, todo lo que se requiera de apoyo. Y la protección. Hay un número considerable de periodistas que tienen protección del Estado y que hemos garantizado para que se mantenga esa protección. Y si ustedes tienen propuestas para mejorar la protección a periodistas, yo les pediría que se buscara una entrevista con Alejandro Encinas, que es subsecretario de Gobernación encargado de este asunto, y que puedan aportar sus ideas, sus propuestas, lo que han recogido en la investigación que han hecho en el país, con absoluta libertad. Nosotros no tenemos nada que esconder, eso es también un cambio. No nos oponemos a que vengan observadores de otros países en temas relacionados con derechos humanos y en cualquier tema, porque el que nada debe, nada teme. Entonces, y al contrario, felicitamos que estén aquí con nosotros en esta labor.
Señor presidente, yo voy a hacerle la segunda pregunta. Valoramos positivamente el compromiso de México en todo lo que son el apoyo de México a las resoluciones de Naciones Unidas y muy concretamente la última resolución de Naciones Unidas sobre la protección de periodistas, que por primera vez en la historia de estas resoluciones pide muy específicamente y hace un llamado a las autoridades públicas a que se abstengan de denigrar a periodistas. Como dice esta resolución que México apoyó, las narrativas que estigmatizan periodistas aumentan el riesgo de que estos periodistas sean objeto de amenazas y, como usted bien sabe, las amenazas acaban en violencia real. Esto, presidente, está ocurriendo hoy en México. Así nos lo han manifestado estas más de 30 organizaciones y periodistas de más de 19 estados con los que hemos hablado en estos días. Estos periodistas están preocupados de que la máxima autoridad del país utilice un lenguaje que pudiera legitimar que otros cargos públicos en los estados o a nivel municipal, un lenguaje que pudiera denigrar a los periodistas y en ocasiones incluso amenazarlos. Por supuesto que defendemos la libertad de toda persona a expresarse, la de usted, señor presidente, también. Pero sí creemos que en un país donde se amenazan, secuestran, donde desaparecen y matan periodistas, creemos que desde la presidencia del Gobierno hay que tener un cuidado exquisito con el lenguaje. Como usted sabe, el periodismo es una pieza fundamental de las transformaciones sociales y políticas. Y como los mexicanos y mexicanas saben, recibir información, es decir, tener acceso al periodismo, es crucial para decidir el futuro que quieren para ellos, para sus hijos y para sus hijas. Por eso, señor presidente, mi pregunta hoy es, ¿se compromete usted hoy, aquí, en este momento, a partir de ahora, a utilizar un lenguaje que en ningún caso pudiera estigmatizar el ejercicio del periodismo o a los y las periodistas? Podría responderme simplemente sí o no. Si quiere explicar la respuesta, también, pero me basta con un sí o no. ¿Se compromete usted hoy aquí a utilizar un lenguaje que no estigmatice a periodistas y que no estigmatice el periodismo? Muchísimas gracias. Nunca he utilizado un lenguaje que estigmatice a los periodistas. Yo quiero estigmatizar a la corrupción, no a los periodistas. Aquí lo que hay siempre es un diálogo circular y antes no se acostumbraba a esto porque la prensa estaba sometida en México, con honrosas excepciones, subvencionada. Entonces, ahora hay libertades plenas y lo único que se hace aquí es informarle a los ciudadanos, garantizar el derecho del pueblo a la información. Eso es lo que hacemos. Esto no ha sido entendido adecuadamente porque existían consorcios, grandes aparatos que dominaban la llamada opinión pública. No había pluralidad, era predominante el dominio de la prensa al servicio del régimen. Entonces, ahora es distinto, ahora todo el mundo se manifiesta, se expresa,
tenemos la dicha enorme, la ventaja de contar con las redes sociales. Entonces la prensa convencional que marcaba la agenda destruía a opositores, silenciaba lo que al régimen le convenía, aplaudía, callaba, pues no se siente cómoda porque ya es otra la situación. Pero nosotros no utilizamos un lenguaje ofensivo, somos respetuosos, nada más que sí ejercemos nuestro derecho de réplica, porque como usted lo dice, pues también tenemos el derecho a manifestarnos, somos libres, no va a haber censura para nadie. Les recuerdo, porque a lo mejor no tienen ustedes todos los antecedentes, pero antes el periodista que criticaba al gobierno podía ser despedido. Así despidieron durante el gobierno de Felipe Calderón a José Gutiérrez Vivó. Se tuvo que ir al exilio. Allá está, en Estados Unidos, protegido. Destruyeron su empresa y nadie lo defendió. En el sexenio pasado sucedió algo parecido con Carmen Aristegui. Y también nadie o muy pocos la defendieron. Entonces ahora hay cambios, hay libertades plenas y los que tenían el poder, los que se sentían los dueños de México, que se habían dedicado a saquear, a robar, a prostituirlo todo, incluido el periodismo, pues no están de acuerdo con lo que estamos haciendo. Pero nunca, jamás, en el tiempo que llevamos luchando, hemos afectado, agredido a un periodista, ni lo haríamos por una cuestión de principios, de convicción. Sí, señor presidente, pero, por ejemplo, algunas de las cosas que nos han compartido estos compañeros y compañeras periodistas de los estados, o usted, por ejemplo, la semana pasada dijo aquí en una de estas conferencias de prensa que los medios muerden la mano de quien les quitó el bozal, o, por ejemplo, en alguna ocasión ha podido referirse a alguien como enemigos de su proyecto, o como a un periodista decirle miente como respira. La realidad es que estos comentarios, en un compromiso por la democracia y por la transformación democrática, sí nos gustaría que usted se comprometiera, o mi pregunta sería, ¿se compromete usted a mostrar de manera clara y contundente su apoyo al rol del periodismo en esta sociedad, en una sociedad democrática y participativa, aunque este periodismo sea crítico con el gobierno? Siempre los he respetado a todos. No los veo yo como enemigos, sino como adversarios. Pero es que antes eran intocables. Columnistas, conductores de radio, de televisión,
que ganaban no sé ahora cuánto, pero hasta $1 millón al mes o 2 millones. Los grupos de intereses creados, casi todos tienen medios de comunicación. Entonces, eso es lo que está en el fondo, pero de hacer esos cuestionamientos a que nosotros limitemos la libertad de expresión, pues hay una gran diferencia. Nosotros siempre vamos a respetar la libertad que tienen todos los ciudadanos de manifestarse. Yo nunca le he pedido a ningún director de un periódico, de una estación de radio, nunca me he quejado en contra de un periodista en particular, nunca lo he hecho. Y hemos padecido de guerra sucia, orquestada por los medios nacionales e internacionales. Yo recuerdo casi unas 8 columnas del País en España, después de que hubo una elección en México, con un titular: Obrador es un lastre. Ya para entonces, afortunadamente, ya existían las redes sociales y contesté, utilicé mi derecho de réplica. Ahora, esa es una ventaja que tenemos, porque si no, pues estaríamos en estado de indefensión. Sí, vamos nosotros a seguir siendo respetuosos, pero no puedo aceptar de que estemos actuando faltando el respeto a los medios, de ninguna manera, nunca lo vamos a hacer. Y es un asunto de principios. Nosotros conocemos lo que es la prensa independiente, la prensa que ha enfrentado al poder, y conocemos también y hemos padecido de la prensa al servicio del poder. Entonces, para los periodistas, todo nuestro respeto, toda nuestra admiración, y puede tratarse de cualquier periodista, de los más contrarios a nosotros, groseros, de los que más calumnian, de los que más insultan, y nunca hay respuesta. En el caso de la frase esa, corresponde a lo que sucedió después del triunfo de Francisco I. Madero, que es el apóstol de la democracia. La prensa, que había estado al servicio de Porfirio Díaz, que había estado quemando el incienso al dictador durante 34 años, se desató, se soltó en contra de Madero, y su hermano externó esa frase, porque Madero respetó
a la prensa. Te dice que uno de sus errores, por lo que lo sacrificaron, fue porque no sometió a la prensa, o con dinero o por la fuerza. Pero Madero era un hombre bueno, un demócrata, y yo creo que en la historia es el presidente más vilipendiado que ha habido. Entonces de ahí viene esa frase, pero se dio en un contexto aquí muy especial. Si se saca de contexto, ¿sí?, pues se piensa que la dije yo. Estábamos hablando de una situación que se vivía en ese entonces. Sí, yo entiendo que se hacía referencia a aquel momento, pero bueno, también le he mencionado otros ejemplos que no tienen referencia concreta a ningún hecho histórico. De todas formas, sí quisiera, entiendo por su respuesta, corrígeme si me puede corregir si me equivoco, entiendo por la respuesta que usted ha dado es que usted sí se compromete a utilizar un lenguaje respetuoso hacia los periodistas. Es que no he tenido otro lenguaje, no tengo por qué comprometerme porque sencillamente actúo con respeto a todos. Gracias. Bueno, voy a pasar la palabra. Sí. Señor presidente, muchas gracias de nuevo por recibir nuestras preguntas. Soy Luis Fernando García, de la Red en Defensa de los Derechos Digitales. Como recordará, ha sido documentado cómo en el gobierno anterior fue utilizado el malware espía Pegasus en contra de personas periodistas y personas defensoras de derechos humanos, casos que generaron gran indignación social, que permanecen en la impunidad, por cierto, y que han motivado diversas recomendaciones internacionales, incluyendo el que exista una moratoria en el uso de este tipo de sistemas hasta que no existan medidas legales y técnicas para evitar que sean abusados. Sistemas muy costosos, por cierto, también. La semana pasada, la empresa WhatsApp dio a conocer que detectó más de 1.400 casos en los que se infectó a usuarios de esa plataforma con el malware espía Pegasus y mencionó que un número importante de ellos habría ocurrido en México entre abril y mayo de 2019, es decir, ya durante la administración actual. Ante esta información, ¿podría usted confirmar si el gobierno federal sigue utilizando el malware Pegasus? Y si es así, ¿podría informar qué dependencia lo opera, desde cuándo y qué medidas considera tomar el gobierno para garantizar de una manera verificable que estas herramientas no serán abusadas de nuevo con impunidad? Muchas gracias. Sí, nosotros no usamos eso, nada de mecanismos que tengan que ver con manipulación de redes sociales, no contratamos bots, no pagamos a las empresas que se dedican a ese tipo de actividades. Nunca lo hemos hecho. Yo nunca he pagado para que mis mensajes en redes sociales se difundan. Solo para aclarar, señor presidente, el sistema Pegasus es un sistema de espionaje, de intervención de comunicaciones privadas, no necesariamente para difundir. Nos gustaría, en caso de que el gobierno federal confirme que ustedes no están utilizando Pegasus, esta empresa WhatsApp tiene evidencia de que en México se sigue utilizando. ¿Considera usted importante que se haga una investigación para determinar quién es el que está operando Pegasus en México? Sí, pero desde ahora le digo que no estamos nosotros metidos en eso. Aquí se decidió que no se iba a perseguir a nadie. Antes, nosotros en la oposición éramos espiados. O sea, yo empecé a ser espiado, bueno, desde 1977, hay constancia, porque abrimos los expedientes de la antigua policía de investigación que existía. Y había un señor famoso, Nazar Haro,
y él firmaba los reportes que tenían que ver con mi actuación desde 1977. Y ya todos esos expedientes se abrieron, todos. Y se acordó de que lo que era el CISEN dejara esa actividad de espionaje y de estar escuchando teléfonos, ¿sí? Ya eso está prohibido. Nosotros no hemos comprado equipos para escuchas, entre otras cosas por la corrupción que significaba comprar todos estos equipos a precios elevadísimos a empresas extranjeras, sistemas de espionaje, se gastaba muchísimo dinero. Hay todavía equipos sin usar que compraron en el gobierno anterior. Pero nosotros no hacemos eso. Y no lo hacemos por una cuestión de principios. Lo que sí digo aquí es que los conservadores, pero eso no tiene nada de malo, son muy hipócritas. Los conservadores sí tienen una doble moral, sí hay un doble lenguaje. O sea, lo que nosotros padecimos en México fue una política conservadora o de pensamiento conservador que llevó a todo eso, a espionajes, ¿sí?, a persecuciones y algo más grave, a desapariciones, a masacres. Nosotros, hasta con esta Comisión de Derechos Humanos, nunca hemos recibido, ¿sí?, una queja o una resolución, una recomendación de derechos humanos, de violación a derechos humanos, en el tiempo que llevamos. Y no es solo porque sea nuestro deber político respetar los derechos humanos, es una convicción, no nos vamos a negar a nosotros mismos. Y solamente una última pregunta. Pero para ser precisos, investigamos y de inmediato les informamos sobre esto. Sí, usted ha señalado muchas veces, y se aprecia de la sociedad civil, que ha mencionado varias veces que este gobierno no va a espiar. También ha mencionado que habría una apertura y transparencia sobre lo que espiaron los gobiernos anteriores. Se ha hablado de los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, también los del CISEN, pero ya hace varios meses que no se vuelve a tocar ese tema acá. Este gobierno sigue comprometido a principalmente hacerle saber a las propias víctimas de espionaje de gobiernos anteriores que fueron víctimas de espionaje, qué fue lo que se conoció, porque mientras las personas que han efectuado este espionaje continúen en la impunidad, pues ellas siguen vulnerables a ser víctimas de extorsión, de intervención en su vida privada y hasta, como usted bien lo menciona, de ser objeto de ataques físicos a su vida y a su integridad personal. Sí, tienen acceso a todos los expedientes, esa es una instrucción ya que se ha dado, y protección a todos los que han sido víctimas de espionaje. Eso ya se terminó. O sea, ya también para informarles que esto es histórico, desapareció el Estado Mayor Presidencial y les doy un dato. En la represión del 68
está demostrado, intervino el Estado Mayor Presidencial. Estoy hablando de la represión estudiantil del 68. Además, en un aparato de élite, cuidaban al presidente 8,000 elementos. Nada más para que tengan como complemento, el año pasado la presidencia ejerció 3,600 millones de pesos y este año vamos a ejercer 800, porque ya no se pagan los gastos del Estado Mayor Presidencial. O sea, aparte de la prepotencia y de este historial tan oscuro, era un aparato costosísimo. Ya los elementos del Estado Mayor regresaron a la Secretaría de la Defensa y forman parte de la Guardia Nacional. Entonces, sí es distinto completamente lo que está pasando en el país y yo entiendo que por los cambios pues hay opiniones distintas. Esto es normal. Además, nosotros estamos construyendo una auténtica democracia, no estamos edificando una dictadura. Y en la democracia hay pluralidad y discrepancias, se tiene que garantizar el derecho a disentir. En la dictadura es pensamiento único, es represión. Entonces, por eso estamos viviendo un momento también estelar. En ese sentido hay que ver la parte buena y desde luego que hay reacomodos, porque lo viejo no acaba de morir y lo nuevo no alcanza todavía a nacer. Es una transición, pero el propósito del gobierno nuestro es llevar a la práctica la frase, una de las frases célebres, importantes del presidente Juárez: nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Y así nos guiamos. Muy bien. Sí, terminaron. Ahora sí vamos. Yo, señor presidente, buenos días. Daniel Marmolejo, de la Cuarta República y Voces del Periodista. Las acciones de la 4T han sido muy importantes en los temas que ha atendido la Unidad de Inteligencia Financiera y la Fiscalía General de la República. Faltarían muchos. Hay expedientes allí que deberían de resolverse muy rápido, señor presidente, de criminales de cuello blanco. Pero estas acciones han venido, curiosamente, con una línea de tiempo de la violencia en México y los últimos actos extremos. Aparecen generales que tuvieron cargos importantísimos en el periodo de Felipe Calderón y también aparecen ejércitos de bots. Junto con todo ello, acciones no convencionales están ensuciando el avance de este gobierno en algo que hemos documentado y lo llamamos guerra híbrida. Este estudio, este trabajo, señor presidente, estamos próximos a darlo a conocer al pueblo de México, usted desde luego también. Pero bueno, aparece el senador Tom Cotton en Estados Unidos, un senador republicano, quien dice que la política de paz del gobierno de México es un cuento de hadas. ¿Cuál sería la posición del gobierno de México respecto a la oferta que hace el presidente Donald Trump de coadyuvar con estos temas de violencia en México ante el señalamiento del senador Cotton? Y si sería posible
en este ánimo de cooperación y también manteniendo una distancia al intervencionismo, cuando menos tener información de expresidentes y de sus relaciones con el crimen organizado, porque en esta posibilidad que tiene México de desarrollar democracia participativa, estamos seguros, yo creo que es algo que se maneja en todo el ánimo del pueblo de México, que antes de enjuiciarlo a usted, hay otros que están pendientes. Muchas gracias, señor presidente. Sí, bueno, mire, tenemos que tener una actitud de respeto a las distintas posturas, planteamientos, opiniones. Es natural el que se defienda el uso de la fuerza por un sector, un agrupamiento. El conservadurismo es muy dado a eso. Es un pensamiento fascistoide. Todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza. Se olvidan que la violencia no se puede enfrentar con la violencia, que el mal no se puede enfrentar con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien. Entonces son dos visiones distintas. Se presenta lo de Culiacán y brota ese pensamiento conservador. Es decir, ¿cómo dejan libre a un presunto delincuente si tenían que detenerlo a sangre y fuego, costara lo que costara? Y los más letrados, los teóricos del pensamiento conservador, hablan de la razón de Estado, pero nosotros tenemos una visión distinta. Nosotros pensamos que lo más importante es la vida, el cuidar la vida de todos, la vida de los militares, la vida de los presuntos delincuentes y la vida de los civiles. Y si hubiésemos actuado como lo estaban pidiendo, implorando los conservadores autoritarios, pues hubiesen habido más de 200 muertos. Ahora se da este hecho también lamentable de la familia Levarón, lamentable, doloroso, porque pierden la vida niños, duele mucho, pero vamos a querer resolver el problema igual, declarando la guerra. Ya eso, en el caso de nuestro país, se demostró que no funciona. Eso fue un fracaso. Eso ocasionó más violencia, el actuar así. Entonces, le agradecemos al presidente Trump su disposición de apoyar, pero al mismo tiempo le agradecemos el que sea respetuoso de nuestra soberanía.
Y también respetamos las opiniones de un senador republicano, pues esa es su visión y la respetamos, nada más que no la compartimos. Como respetamos el editorial del Wall Street Journal de ayer, nada más que no compartimos su visión. Así, nosotros estamos llevando a cabo una política distinta porque la política que aplicaron durante 36 años resultó un rotundo fracaso y causó mucho daño, mucha tristeza, muchos muertos, muchas pérdidas para los mexicanos. Entonces, no vamos a seguir con lo mismo y vamos a demostrar que nuestra propuesta funciona, a pesar de que no es un asunto fácil. Estamos seguros de que vamos a lograr buenos resultados. Ya estamos logrando buenos resultados. Ya detuvimos pues el aumento que venía manifestándose en cuanto al incremento de homicidios en el país, y se dan estos casos que sí, independientemente de lo político, de lo mediático, afectan en lo íntimo, o sea, duelen, ¿sí? Porque son seres humanos, en este caso inocentes, pero vamos a salir adelante con la nueva estrategia. Lo otro es lo irracional. La guerra es lo más irracional que puede haber. Y eso no va a ser opción en el caso nuestro. Bueno, que ahora una mujer, tú. Gracias. Buenos días, presidente. Jocelyn Gutiérrez, de Político.mx. Ayer el canciller Marcelo Ebrard declaró que será la FGR quien determine si recibirá ayuda del FBI. En ese contexto, queremos saber si usted se ha comunicado con el fiscal general y cómo vería la participación de agentes estadounidenses de investigación en el caso de la familia Levarón, por favor. Mire, ayer se trasladaron al lugar de estos hechos lamentables, decía yo, integrantes del Gabinete de Seguridad, y fue Marcelo Ebrard también a esta actividad, participó, y estuvo un representante de la Fiscalía General. Entonces ellos van a informarles más tarde, terminando esta reunión que tenemos ahora, este encuentro, ellos van a informarles. La opinión de Marcelo, que la externó el día de hoy, yo la respaldo, es en el sentido de que así como nos permitieron a nosotros darle seguimiento a la investigación en el caso de los asesinatos de mexicanos en El Paso, Texas, o sea, la investigación la llevan autoridades estadounidenses, como corresponde, pero nos permiten darle seguimiento a la investigación. Fue un acuerdo que se tomó.
lo mismo para este caso. Nosotros nos encargamos de que se investigue y se haga justicia y no tenemos ninguna limitación para que se pueda informarles de cómo va la investigación y si ellos quieren participar, lo podrían hacer. Eso, pero ellos, los integrantes del Gabinete de Seguridad, se los van a explicar. Esto está permitido por acuerdos bilaterales que tenemos con Estados Unidos. Muchas gracias, presidente. Hombre. Buenos días, presidente. Alberto Rodríguez, de CDP Noticias. Nada más para clarificar, si el presidente Trump durante la llamada que tuvo el día de ayer le ofreció lo que había dicho en Twitter o si nada más fue algo que hizo, que echó al aire en Twitter, o si realmente hubo un ofrecimiento formal de enviar tropas a México para acabar con ciertas células del crimen organizado. Eso por un lado. Por otro lado, la investigación no tendría que partir primero de alguna Procuraduría local y ya después que la absorbiera la Fiscalía General de la República, si también se dio este caso, si la investigación fue primero local y de ahí pasó a ser federal. Y por último, esto que acaba de decir de la revocación de mandato, estoy revisando la legislación y me parece que no podría ser posible. La petición de la revocación de mandato se tiene que hacer en los primeros 15 días del mes de diciembre, de ahí el Instituto Nacional Electoral va a tener 20 días para emitir la convocatoria oficial, es decir, ya quedaría el 5 de enero, y de ahí este proceso se tiene que llevar en los 60 días siguientes, que da el 5 de marzo y ya no daría la fecha de 21 de marzo que usted propuso. ¿Su opinión al respecto? Bueno, en primer lugar, van a informarles, sí está participando la Fiscalía del Estado de Sonora. Sí. Así es. ¿Cuál es la primera pregunta que hiciste? Si Trump realmente le ofreció sí, ofreció apoyo, ayuda para enfrentar a la delincuencia organizada y manifestó que estaría pendiente de cualquier llamado nuestro en ese sentido. Yo le agradecí, vuelvo a decir lo mismo. Primero, que le agradezco su interés de participar en este tema, en este asunto. Y al mismo tiempo le agradezco que sea respetuoso de nuestra soberanía, que no haya dicho estamos pensando en enviar un equipo, un grupo a México, sino su planteamiento fue estamos en disposición de ayudarles cuando ustedes lo decidan, cuando ustedes lo determinen, que es distinto. Entonces, como cualquier país libre, soberano, como lo hacemos nosotros con Estados Unidos, somos respetuosos de su soberanía, lo mismo nosotros vamos a actuar con independencia como país libre y soberano que somos. Pero sí agradecemos mucho porque no es ese afán injerencista, esa prepotencia de querer intervenir en asuntos que solo competen a los mexicanos, sino es una manifestación
de solidaridad, de apoyo, si nosotros lo solicitamos. Entonces ya desde ayer le aclaramos, con todo respeto, de que estamos nosotros atendiendo el asunto, se están haciendo las investigaciones y vamos a encargarnos de que se haga justicia. Eso es lo que queda de manifiesto. Puede haber quienes piensen distinto, ¿no? Volvemos a lo mismo. A lo mejor a los conservadores les gustaría que vinieran de otros países a atender asuntos que nos corresponden. Ya lo han hecho en otros tiempos, han ido a buscar hasta príncipes al extranjero y hasta ejércitos y nos han invadido, porque así son los conservadores. Pero ahora no he escuchado ninguna expresión en ese sentido, afortunadamente, o sea, vamos bien, se ha ido evolucionando. Cuando lo de Culiacán sí dijo un dirigente que había que atrincherarse ahí, pero eso es propio, ¿no?, de ese pensamiento, que además en estos casos siempre aparecen los expertos para todo, los todólogos, los sabelotodo, y pues es fácil decir hay que atrincherarse, ¿no? Pero mandarlo a decir desde la Ciudad de México, ¿no? No ir allá a Culiacán. ¿Cuál es la otra pregunta? Porque no va a dar la fecha. Tengo entendido de que es el primer trimestre, después de 3 años. Que también esta es buena noticia para los conservadores, que se organicen, que se compacten, que se preparen. Ahí van a tener una oportunidad. Si es sencillo, es ir a votar y ahí se resuelve todo. Además, yo quería que fuese a los 2 años y medio, dio más tiempo. ¿Qué estoy pidiendo para consolidar la transformación? 2 años, y uno más. O sea que ya en diciembre yo ya estoy listo. Diciembre del próximo año ya está listo. Está terminada la obra de transformación. A ver cómo le van a hacer para darle marcha atrás. ¿Cómo van a volver a instaurar la corrupción? ¿Cómo le van a hacer para que ya no se informe todos los días y regresar a los boletines de prensa? ¿Cómo le van a hacer para aumentar el presupuesto destinado a la publicidad? ¿Lo va a permitir la gente? ¿Y cómo le van a hacer para dejar de ayudar a la gente humilde, a la gente pobre? Si va a quedar establecido en la Constitución el estado de bienestar. Entonces nada más falta 1 año. Que no coman ansias, ya falta poco y adelante con su posición legítima. Señor presidente, buenos días. Juan Carlos Machorro del portal Expoc. Si me permite una pregunta, la autoridad municipal y estatal de Nuevo León
realizó hace tiempo una alianza de trabajo con iniciativa privada, FEMSA y otras empresas y diversas organizaciones sociales, creando un cuerpo de seguridad llamado Fuerza Civil, que atiende problemas de cobro de piso, de extorsiones, entre otros delitos, y ha resultado, valga la redundancia, positivo digamos, cuerpo de seguridad. ¿Cuál sería su opinión de usted al respecto y cómo aprecia esta, digamos, participación de otros sectores sociales en estas tareas de seguridad? Gracias. Sí, en el caso de Nuevo León, en efecto, ha dado buen resultado el que trabajen de manera coordinada los gobiernos municipales, el gobierno del Estado y la sociedad civil. Ha dado buenos resultados en el tema de seguridad, en el caso de Nuevo León. En otros estados no ha resultado. Otras experiencias exitosas fue lo que sucedió en La Laguna, que había mucha violencia. Ahí se creó una coordinación del ejército, un mando especial del ejército en La Laguna, y se pudo resolver el problema. En Torreón, en Gómez Palacio, en La Laguna, esa es otra experiencia también a tomar en consideración. Y hay otras experiencias buenas en los estados que hay que considerar, y también estados en donde ya lleva tiempo el problema y no se puede avanzar. Se había resuelto, por ejemplo, bastante el problema de la inseguridad y de la violencia en Baja California y regresó. Ahora está bajando. Tenemos problemas en Jalisco, Guanajuato, Veracruz ya está bajando. La Ciudad de México tenía problemas, había crecido mucho el número de homicidios, está bajando. Aquí el problema que todavía se tiene es el robo a casa, habitación, porque una cuestión también que debe de saberse, no habían bandas de delincuentes extranjeros y se instalaron en la ciudad, de otros países que no voy a mencionar, y ya se tienen identificados, y ellos se dedican básicamente al robo en casas particulares. Pero lo que es homicidios ha bajado. En general, en todo el país ha disminuido considerablemente el robo de vehículo, tanto el robo de vehículo con violencia como el robo de vehículo estacionado. Eso se ha reducido considerablemente. Pero esas experiencias a las que haces mención sí funcionan. En el caso de Nuevo León era mucha la violencia y se redujo. De modo que sí se puede. Es cosa, lo primero, de que haya opciones, que haya alternativas, que haya bienestar, que se atienda a los jóvenes, nunca más darle la espalda a los jóvenes, que tengan garantizado el estudio, que tengan garantizado el trabajo, que no haya corrupción,
que se pinte bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad, porque cuando ya no hay esa frontera, pues no hay nada que hacer. Cuando es lo mismo la delincuencia que la autoridad, o cuando existe contubernio, complicidad entre autoridades y delincuencia. El que se tenga presencia de policías, de elementos del ejército, que no hay presencia suficiente. Aquí los que nos acompañan, está bien que conozcan un dato. De acuerdo a la Constitución nuestra, no se podía utilizar al ejército ni a la marina para labores de seguridad pública. Y solo se tenía una policía federal con 10,000 efectivos para todo el país, mientras el ejército tiene 230,000 elementos y la marina 65,000 elementos. Y son instituciones pues formadas desde hace muchos años, con profesionalismo, con disciplina, con instalaciones y con algo que es muy importante. Son instituciones surgidas del pueblo, no es un ejército de élite. Los altos mandos del ejército en México no pertenecen a la oligarquía, no es el caso de otros ejércitos. Aquí el soldado es pueblo uniformado. Entonces se logró, y en esto participaron todos los partidos, que se reformara la Constitución para que se creara una Guardia Nacional con policías militares, con policías navales, con la Policía Federal, y ahora ya se tienen 80,000 elementos, de 10,000 a 80,000, y vamos a tener 140,000. Ya es una presencia más importante. Pero lo mismo que sucedía y sigue sucediendo, porque todavía no tenemos todos los elementos que se necesitan, recomendables, en los estados es lo mismo, y en los municipios faltan policías. Hay municipios en donde no hay policías y policías muy mal pagados, sin seguridad social. O sea, se abandonó por completo todo lo relacionado con la seguridad pública. Entonces estamos trabajando con ese propósito y pensamos que con todas estas acciones tienen que haber buenos resultados. Sí. Mujer toca, ¿verdad? Sí. A ver, tú. Presidente, buenos días. Shaila Rosagel, corresponsal de Grupos Gili, El Imparcial de Sonora, La Crónica y Frontera de Tijuana. Sobre el caso Levarón, presidente, ayer se dijo aquí en la conferencia de prensa que posiblemente fueron confundidos por los delincuentes, las 3 señoras que fueron asesinadas y los niños. ¿Qué información le dieron para sospechar de esta hipótesis? Porque pues quienes somos de pueblo, que hemos vivido en la sierra, sabemos que en la sierra toda la gente se conoce y toda la gente sabe qué automóviles, qué vehículos
tiene cada quien, y más si eran suburbans. Entonces, ¿qué información en concreto le dijeron en el Gabinete de Seguridad para sospechar sobre esta hipótesis? También de acuerdo con el señor Julián Levarón, la gente de la región había sido advertida presuntamente por los criminales de no utilizar esos caminos y que lo habían denunciado a la Policía Federal. ¿Qué acciones se realizan en casos como en el que se denuncia que los espacios o vías son tomadas por criminales? ¿Qué acciones se realizan? Muchas gracias. Sí, mire, precisamente por eso va a haber la rueda de prensa, para aclarar esto y que no vaya a distorsionarse, ¿no? La información, sino quienes tienen todos los elementos los expongan, ¿sí? Para no caer en lo que dije ayer, conjeturas, ¿sí? Mejor actuar con apego a lo que sucedió, a la realidad, y con la garantía de que no se va a ocultar nada, de que vamos a actuar como siempre, con absoluta transparencia. Entonces es cosa de esperar a la conferencia y que tú puedas hacer esa pregunta. Buenos días, presidente de la agencia de noticias Notimex. A mí me gustaría preguntarle, presidente, ayer Javier Sicilia emitió una carta pública por el caso de Levarón. Él asegura que pues usted traicionó su promesa de paz. ¿Qué respondería el presidente a este escrito? Y hay una segunda pregunta que me gustaría hacerle, presidente, después de que me responda a mi primera pregunta. Bueno, la primera pregunta pues es que está en su derecho. Él tiene una visión distinta de la nuestra. Entonces respeto su punto de vista, pero no lo comparto. Nosotros lo que buscamos es la paz. Ahora, si le parece a él que actuar como lo estamos haciendo significa apostar por la paz, apostar por la violencia, pues esa es su concepción, pero no es así. Pero tiene todo el derecho de manifestarse, de expresarse, porque según entiendo, lo que él plantea es que nosotros hemos dejado de lado la paz. ¿Así es lo que él plantea? Sí, traicionó su promesa de dar paz a este México, presidente. Sí, pues no. Comparto su derecho, ¿no?, a expresarse, a manifestarse, pero nosotros queremos la paz. Y precisamente por eso no optamos por la violencia. Presidente, si él en la carta deja entrever que, bueno, se necesitaría volver a movilizarse a nivel nacional como este movimiento de justicia por la paz, ¿usted cuál sería su postura respecto a una movilización nacional? Si que están en su derecho de hacerlo, que pueden manifestarse, y que no tenemos por qué estar pensando lo mismo. Con él desde hace mucho tiempo no pensamos igual. O sea, en mi caso, desde una campaña, bueno, no me dejé que me diera un beso en una ocasión. O sea, tenemos diferencias, pero él es libre de manifestarse.
Presidente, y finalmente, hace rato hablaba usted de espionaje y que tenían equipo todavía de espionaje con el que se realizaba. A mí me gustaría preguntarle qué tipo de equipo es el que usted señala que tienen todavía en su poder y si existen los contratos que se hicieron para la compra de este equipo. Gracias. Sí, hay investigaciones que se están llevando a cabo, incluso ya deben de haber denuncias presentadas por equipos que se compraron, que costaron mucho dinero y se está poniendo a consideración de la Secretaría, de la Fiscalía General este caso, pero luego le informamos. No quiero dar así un dato, así general, mejor la información. Mujer. Buenos días, señor presidente. Quería preguntarle sobre el caso de Maxene André, el migrante haitiano que murió en una estación migratoria en Tapachula hace 3 meses aproximadamente. Los defensores de migrantes habían recabado testimonios de otros migrantes que lo escucharon agonizar y pedir ayuda antes de morir. Quería preguntarle si las autoridades que investigan su caso han podido verificar este testimonio, estos testimonios. Vamos a pedir información sobre eso. Afortunadamente hemos estado atendiendo el fenómeno migratorio sin pérdida de vidas humanas. Este caso fue algo especial y vamos a informar bien sobre qué hay sobre la muerte de este ciudadano haitiano, ¿no? ¿Cuándo cree que podamos obtener información? Porque ha sido extremadamente difícil. Mañana. Y una segunda pregunta, ¿qué medidas se han tomado a partir de la muerte de Maxene para evitar que esto suceda y mejorar la condición de los migrantes por su paso en México? Tienen todas las autoridades, tienen la indicación de respetar los derechos humanos. Decía yo de que no han habido víctimas. No tenemos ninguna recomendación de derechos humanos sobre maltrato a migrantes. Hemos cuidado mucho esto. Lo malo es que los defensores de migrantes no han podido entrar a las estaciones migratorias para revisar las condiciones de estas estaciones. Están abiertas, es la primera vez que escucho esto, pero mañana venimos a decir cómo pueden llegar y supervisar y estar al tanto. Estoy informado de que ha bajado la afluencia de migrantes considerablemente y por lo mismo los albergues están ocupados a la mitad, es decir, tenemos espacios y siguen siendo atendidos los migrantes con todo, alimentación, atención médica, todo lo que necesitan y demandan. Pero mañana podemos informar. Venimos mañana por sí, su intervención. Gracias. Sí. A ver. Buen día, presidente. Terminamos con una más, Ya. Y se apuntan para mañana. Hans Salazar, ZMG. Es para que podamos dar oportunidad a la conferencia sobre Chihuahua, Chihuahua y Sonora. Hans Salazar, ZMG Noticias, Gurú Político, Zócalo Virtual. Presidente, 2 puntos. El primero, las declaraciones de Julián Levarón ayer. Ni la Fiscalía General de Sonora ni la de Chihuahua llegaron al lugar de los hechos por más que les hablé. No sé si tengan miedo o si protegen a estos delincuentes. Los que me acompañaron fueron
la Policía Federal y el Ejército. Textualmente fue la declaración. La pregunta sería, en este contexto de la declaración de Julián Levarón, ¿usted considera que hay un respaldo hacia esta política de la estrategia contra la inseguridad del gobierno federal por parte de, concretamente, los gobernadores de Chihuahua y la gobernadora de Sonora? Hace unos 2 semanas aproximadamente yo le pregunté si se sentía respaldado en el caso del tema de Culiacán del gobernador de Sinaloa. Ahora le hago la pregunta con este tema concretamente, si se siente respaldado, si percibe que hay un involucramiento real para poder enfrentar este caso concreto que desafortunadamente pues sucedió todos apenas. Ayudan y ahorita una segunda pregunta. Todos cooperan y es un asunto muy delicado, y ya lo dije, muy triste porque pierden la vida niños, independientemente de cómo se dieron los hechos, quiénes son los responsables. Duele mucho el que se asesine a niños, es muy doloroso, es terrible. Entonces, yo no diría que hay autoridades que no quieren ayudar, todos ayudan, todos están cooperando. Lo que sucede es que, bueno, pues unos llegan primero y otros después, o sea, eso sí, pero no hay mala voluntad, no hay mala fe en las autoridades estatales, y independientemente de cualquier situación, nosotros somos responsables. El gobierno federal tiene la responsabilidad de garantizar la paz, de garantizar la tranquilidad, con la cooperación de los gobiernos locales. Pero, ¿para qué echarnos la culpa? Tenemos que enfrentar nosotros este problema y solicitar la cooperación, el apoyo, como lo están haciendo las autoridades locales. Eso es lo que puedo decir. Segunda pregunta, presidente. A propósito de la consulta que ya se ha expresado aquí sobre la revocación de mandato, yo quisiera traer a cuenta el dato que, más bien la pregunta respecto a, ¿sigue en pie el empujar una consulta para enjuiciar a expresidentes? Porque hace unos meses usted decía que no había una falta de reforma constitucional para poder hacer eso. El tema de la corrupción sigue muy fuerte. La pregunta sería, ¿sigue en pie esta propuesta por parte de usted de para enjuiciar a expresidentes? Sigue en pie mi propuesta. Gracias. No de enjuiciar a los expresidentes. Sigue en pie mi planteamiento de que, teniendo esta reforma, los ciudadanos que lo consideren necesario pueden cumplir con los requisitos y pedir que se celebre esta consulta para recoger la opinión de los ciudadanos, si quieren que se enjuicien a los expresidentes del periodo neoliberal: Salinas, Zedillo, Fox, Calderón, Peña Nieto. Yo, como lo expresé en su momento y lo sigo sosteniendo, estaría en contra, porque soy partidario del punto final y ya lo he dicho, iniciar una etapa nueva. Pienso que eso no nos ayudaría, pero respetaría la decisión de los ciudadanos, porque es mandar obedeciendo. Para eso es la consulta. Entonces,
sí, ahora que se reformó el 35, se puede solicitar esa consulta. Hay que ver el número de firmas, pero sí hay esa vía para poder proceder en contra de los expresidentes. Yo iría, o sea, me manifestaría como lo estoy haciendo aquí y explicaría mis razones, daría mis razones del por qué no habría que hacerlo. También el punto final, como lo he dicho, es para los que se fueron, para los que ya no están. Para nosotros, juicio. Por eso quitamos lo de la impunidad en la Constitución. O sea, y cero corrupción y cero impunidad, sea quien sea, en el caso de esta nueva etapa, porque estamos convencidos, todo esto de lo de la violencia, todo esto que estamos padeciendo, se origina por la corrupción política que imperó en el periodo neoliberal. Aquí también para los que nos están visitando de otros países, nunca en la historia de México, ni siquiera durante el periodo colonial, los 3 siglos de dominación colonial, se había llevado a cabo un saqueo tan grande como el que se realizó, el que se ejecutó en los últimos 36 años. Nunca se había saqueado tanto a México. No hay precedente. Entonces, eso tenía que producir la desigualdad que padecemos, monstruosa desigualdad que padecemos, y la violencia. Ayer estaba yo viendo a un millonario estadounidense, ahí se los recomiendo, en las redes, hablando de cómo el modelo que han impuesto cada vez produce más desigualdad y al final ocasiona violencia y se convierte en algo autodestructivo, algo que afecta a los mismos beneficiarios de las ganancias sin límites y de los abusos que comete el fuerte. Pero es muy interesante porque creo que estuvo como fundador de Amazon y se dedica ahora, él dice, tengo avión, tengo yate, tengo mansiones, pero siento que si continúa este sistema que produce cada vez más desigualdad, da el ejemplo de cómo ha crecido la desigualdad en Estados Unidos y pone el ejemplo de cómo creció la desigualdad en Francia antes de la
Revolución Francesa y si siento que la turba nos va a destruir. Y estaba yo viéndolo y es totalmente válido. Eso fue lo que pasó en el Porfiriato. Todavía hay insensatos que dicen que Porfirio Díaz fue un buen gobernante. Si hubiese sido un buen gobernante, no hubiese habido una revolución. Entonces está probado que un modelo económico que no propicia la justicia o un modelo económico que solo beneficia a una pequeña minoría con el empobrecimiento de las mayorías, pues siempre va a generar violencia. Siempre es lo que se está viendo en otras partes. Lo de nosotros, el atender las necesidades del pueblo, el terminar con la corrupción, significa gobernabilidad, es paz, es tranquilidad. Van a irlo entendiendo poco a poco. A ver si de repente pasamos la conferencia, no creo que nos vayan a acusar de plagio, de este señor. Él se asume como un hombre muy poderoso. A ver si alguien recuerda. Se dedica a eso y es muy interesante, es algo así como lo que hizo Buffett y otros que heredan, ¿no?, sus fortunas, entendiendo que hace falta cambiar el modelo. Pero eso ahí a ver si mañana o pasado lo vemos, porque sí es interesante. Tarda como 30 minutos. Sí, no, quizá no no completo, sino para recomendarlo, porque es interesante. Bueno, para mañana nos vemos. ¿Les parece mañana? Bueno, bienvenida.